Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy voy a hablaros sobre Lovecraft. Bueno, como os he dicho, hoy vamos a hablar sobre Lovecraft y su obra. Bueno, en Instagram ya os sonará el tema de la cuarentena con Poe, un read-along que organicé para principios de la cuarentena, y cuando acabó bastantes me dijisteis que os apetecía leer también Lovecraft, así que creamos un reto. Este era bastante más cortito en el tiempo porque, bueno, la obra de Lovecraft en general es más extensa. Así que, bueno, al igual que hice con Poe, hoy vengo a hablaros de los relatos que leímos para este read-along. Os dejaré por aquí la foto para que podáis ver más o menos cómo era. En esta ocasión añadí las páginas que tenía cada relato, siguiendo siempre la referencia de mi tochaco de libro, para que cada uno considerara si le iba a dar tiempo a leerlo. El primer relato que leímos es La tumba. Este relato lo cuenta el protagonista a modo de carta o entrada en un diario desde su habitación en un psiquiátrico. Nos narra cómo desde pequeño estuvo un poco aislado y sentía fascinación por la cripta de los Hyde que había cerca de su casa, y estuvo mucho tiempo intentando entrar, pero la puerta estaba cerrada. Un día, cuando ya era bastante más mayor, encontró por casualidad una llave que la abría. Pasaba noches enteras allí. Cuando volvía de sus rondas nocturnas por este cementerio, siempre hablaba de forma extrañas, como que sabía cosas que no eran propias de su época o que no había estudiado, por así decirlo. Él sabe que hay una tumba dentro de esa cripta con su nombre que le está guardando para que él pase el resto de la eternidad allí con la familia de los Hyde. El siguiente relato es Los gatos de Ulthar. Al contrario que el relato felino de Poe, este relato es súper recomendable para los amantes de los gatos y de los animales en general. Empieza diciendo tal que así: en Ulthar ningún hombre puede matar a un gato. Resulta que en el pueblo vivía una familia de ancianos siniestros y bastante malvados que cuando por las noches un gato entraba en su propiedad lo mataban. Un día llegó al pueblo una caravana de nómadas y el gatito de un huérfano desapareció. Cuando le contaron lo que creían que había pasado, el niño elevó una plegaria a sus dioses extraños y luego se fueron. Esa noche todos los gatos de Ulthar desaparecieron de sus hogares y a la mañana siguiente volvieron. Cuando pasó un tiempo y nadie había oído hablar de los macabros ancianos, decidieron ir a ver qué pasaba a su casa y no encontraron nada más que un par de esqueletos raídos y devorados. El siguiente relato es La ciudad sin nombre. Estoy mirando abajo porque los tengo aquí apuntados, no me acuerdo el orden. El protagonista está en el desierto y, bueno, ha descubierto esta misteriosa ciudad y decide ir a investigar. Al principio la prudencia y el miedo pueden con él y entra en la ciudad por la mañana, pero cuando se va a hacer de noche sale y se va al desierto a aguardar a que vuelva a ser de día. Pero en una de estas ocasiones descubre un templo curioso en el que hay una corriente de aire, y siguiendo la corriente de aire encuentra un pasadizo por el que se va llegando como a otras estancias del templo. Movido por su entusiasmo y por ser posiblemente el primero que en siglos o milenios estuvieran viendo esas obras de arte y arquitectura, se olvida del miedo y de la prudencia y sigue avanzando y empieza a ver pinturas y esculturas de unos hombres reptil. Posiblemente sea el único humano que entró ahí y no sabe si saldrá con vida porque empieza a ver pasos y murmullos. El siguiente relato es uno de mis favoritos de Lovecraft, es El morador de las tinieblas. El protagonista es un joven escritor y pintor que se muda al barrio universitario de Providence. Allí se obsesiona con la aguja negra de una iglesia que hay en el barrio italiano y se pasa horas mirándola hasta que un día en primavera decide dar un paseo que le lleva hasta el barrio italiano. Allí pregunta por la iglesia, pero nadie le contesta exactamente hasta que un policía le dice que la leyenda, dice que el templo está maldito. Esto no hace más que alentarle en su curiosidad y en su investigación, y encuentra una forma de entrar. Varias cosas importantes se encuentra en este templo. Lo primero son una colección de libros arcanos con conocimientos esotéricos y un cuaderno escrito a mano en un idioma desconocido, posiblemente un código para que nadie lo pueda entender, que se lleva consigo. Luego sube a la torre que tanto le había obsesionado y allí encuentra unos sillares góticos con unas esculturas estilo las de la isla de Pascua, y en el centro un pilar con una caja que contiene lo que él llama trapezodeo resplandeciente.
En el desván que hay sobre él escucha unos ruidos que en última instancia le hacen salir huyendo despavorido. Después de esto él pierde la cabeza y en una noche de tormenta, cuando se va la luz, su locura llega al culmen y escribiendo en su diario va relatando todos los terrores que a él le aquejan hasta el momento de su muerte. El siguiente relato es El extraño. El protagonista de este relato es un hombre que vive aislado en un castillo, que nunca ha tenido contacto con ningún otro ser humano y que tampoco ha sido capaz nunca de ver la luz del sol. Un día, harto de ese confinamiento extremo, consigue llegar a lo alto de la torre, solo que se encuentra con que está a nivel de suelo. Sale y llega hasta una mansión próxima, llena de gente que está, pues supongo que teniendo una fiesta, una celebración, que cuando lo ven bien despavoridos. Él entra temiendo que hubiera algo tras de sí que fuera capaz de causar ese terror, y cuando se ve reflejado en un espejo entiende lo que está pasando. El siguiente relato es Desde el más allá. Bueno, el protagonista nos cuenta unas vivencias que vive o quizás sufre gracias a aquel que consideraba su amigo. Este otro personaje había creado una máquina con la que aseguraba ser capaz de potenciar nuestros sentidos y de hacernos ver, sentir cosas que de normal no somos capaces. Este hombre invita al protagonista a comprobar empíricamente el funcionamiento de su máquina. El hombre se ha trastornado después de todo lo que ha visto e intenta matar a su amigo. El siguiente es La llamada de Cthulhu. El protagonista, tras la muerte de su tío, que era un afamado arqueólogo, encuentra una caja con una serie de documentación en la que, bueno, empieza a leer historias sobre un culto extraño, arcano y brutal a unos dioses que llaman los primordiales, y la existencia de una estatuilla de un material que ni siquiera los geólogos saben identificar, por así decirlo. Cuando alguien descubre demasiado sobre este culto, misteriosamente muere, que es lo que pasó con su tío. En cualquier caso, el protagonista, habiendo reunido toda esta información, sabe que está en peligro de muerte y que es muy posible que, al igual que le pasó a su tío, acabe misteriosamente hallado muerto. El siguiente relato era El alquimista. Este relato también es bastante cortito y cuenta la historia de una familia noble medieval venida a menos con el paso de los años, porque hay una maldición que pesa sobre sus hombros por la que ninguno de los descendientes varones sobrepasa la edad de 32. Esto se debe a que, por un malentendido, acaba matando a un alquimista y el hijo de este los maldice. El siguiente es el ser en el umbral. Este relato me ha encantado, me ha gustado muchísimo. El protagonista ve poco a poco como su amigo va sufriendo unas transformaciones extrañas cuando conoce a Asenath, la chica con la que se casa. Asenath era descendiente de Innsmouth y ella tiene unos conocimientos de ocultos extremos. El protagonista le acaba aterrando a su propio amigo porque no entiende lo que le está pasando, hasta que se da cuenta de que en realidad no es él, sino que están poseyendo su cuerpo. El siguiente es Más allá del muro del sueño. Este relato, cuando lo leí por primera vez, me inspiró para escribir uno a mí que se llama El árbol del ahorcado. El narrador es un trabajador de un manicomio que se obsesiona por un paciente que llega, que tiene unos sueños vividos muy intensos y que cuando despierta, pues lo hace cambiado. El protagonista se obsesiona con este hombre y trae una máquina que conecta sus mentes para estar unidos durante el sueño. Cuando el paciente está a las puertas de la muerte, el protagonista se ve viviendo el mismo sueño vívido, por así decirlo, en el que ambos son unos entes acorpóreos luminosos. Creo que es la mejor descripción que puedo hacer. Que, ya dice que se ha encontrado con su hermano de luz. Es muy bueno, es onírico, realmente es un relato súper onírico en el que, el terror de Lovecraft no está tan presente, sino una especie de fantasía, no sé, es genial. Y por último leímos Ratas en las paredes. Es uno de los más clásicos relatos de terror de Lovecraft, que empieza por un hecho tan insignificante como la rotura del papel de una pared. Esto acaba revelando el mundo que hay detrás de las paredes, que está habitado por ratas y otras criaturas bastante desagradables. En fin, estos son todos los relatos que leímos obligatorios. El último día era un día libre, pero tampoco os lo voy a contar porque ya os he spoileado mucho sobre Lovecraft. Como podéis ver, su ficción es bastante extensa, el libro pesa muchísimo y es recomendable, es de los padres del terror moderno. Hay varias anécdotas que quería contaros con respecto a este libro antes de acabar. Yo me lo llevé de Erasmus a Irlanda y cuando volvía
mi maleta pesaba demasiado y me iba a tocar pagar. Así que la abrí, saqué el libro que pesa casi 3 kilos y me hice todo el viaje con el libro así en el brazo. Y luego quería comentaros un hecho curioso sobre Lovecraft, como... bueno, es que no sé si lo vais a ver por la luz. Me vaya a la página que me vaya, no vais a ver diálogos. Lovecraft era brillante escribiendo descripciones. Es capaz de transportarnos a cualquier lugar que le dé la gana, aunque no exista, aunque sea surrealista, aunque se lo haya inventado y se esté riendo de nosotros. O sea, tiene ese don. Nadie describe como describe Lovecraft. Aunque a mucha gente le parece que es excesivo, a mí me parece que es simplemente brillante. Pero como dialoguista era... penoso. Yo creo que esto se debía un poco a su personalidad un poco huraña, que era reflexivo, él se fijaba mucho en las cosas y era capaz de describir o de explicarte esto como nadie. Pero lo de hablar a lo mejor no era lo suyo y bueno, eso se traslucía en sus diálogos. En fin, esto es todo lo que quería contaros sobre Lovecraft. Espero que os haya gustado el libro y que os animéis a darle una oportunidad. Os puedo recomendar varios relatos que valen mogollón la pena y que os van a enganchar, aunque la mayoría están descritos ya en este vídeo. Si os gusta el contenido que estoy subiendo, suscribíos a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo.